Evangelio de abril 15, 2016, del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida, y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Este lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomemos una pequeña parte de los Hechos de los Apóstoles. Saulo, amenazando de muerte a los discípulos, fue a las sinagogas de Damasco para traer presos a Jerusalén a todos los seguidores del camino. Cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente. Cayó por tierra y oyó una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿quién eres, Señor? La respuesta fue: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos no podía ver. Lo llevaron de la mano, estuvo 3 días ciego sin comer ni beber. Un discípulo, Ananías, se le apareció al Señor. Ve y busca a Saulo que está orando. Ananías contestó: Señor, he oído hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles. El Señor le dijo: no importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue, le impuso las manos a Saulo y le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Muy bien. Hoy estamos en este hermosísimo y muy complicado evangelio del pan eucarístico. A muchos se nos puede hacer fácil el decir: es que el Señor habla de la Eucaristía, sí, como no, es que es el pan y el vino mezclado con agua, entonces eso es el cuerpo, Dios lo convirtió en su cuerpo. Pero igual que los judíos vamos a estar saliéndonos de lado. Ciertamente no decimos error cuando estamos diciendo esa expresión de la Eucaristía. Pero ¿qué significa la Eucaristía? A veces, y sobre todo en nuestra iglesia latina, romana latina, hemos objetivizado tantas las cosas, cosificado tanto las cosas, que pensamos que las cosas son simplemente los signos. Es el pan, el vino consagrados. Hay muchos presbíteros que inclusive dice: se les echa la bendición. No, no se le echa ninguna bendición. Es Dios mismo el que consagra los dones y los convierte. Hay también un comentario muy curioso en la oración de consagración: para que sean para nosotros, o para que se conviertan para nosotros. Yo creo que ese para nosotros había que quitarlo, porque el Señor no dice: esto es mi cuerpo para ustedes, sino simplemente dice: esto es mi cuerpo. Pero ¿a qué nos está invitando el Señor? Entremos un poco en el contexto del momento y en la dificultad, y veamos si nosotros somos capaces de superarlo. Y a través de entrar en esa dificultad, veremos hacia dónde nos lleva. Los judíos tenían absolutamente prohibido beber la sangre de cualquier animal. Tenían absolutamente prohibido matar a alguien, por la ley de Dios, reflejada en la ley de Moisés. Y en la ley de Dios, escrita por Moisés, tenían prohibido absolutamente beber o comer de cualquier manera la sangre de cualquier animal, porque la sangre representaba la vida. Entonces, para cualquier persona razonable, lo que está diciendo el Señor es algo atroz, totalmente en contra de lo que ellos tenían referencia en cuanto a sus usos y costumbres y en cuanto a su ley dada por Dios. Nadie podía quitar la vida a otro hombre.
¿Cómo yo iba o cualquiera iba a poder comer la carne del Señor? Por eso la pregunta molesta, incrédula, ¿cómo puede darnos a comer su carne? ¿Cómo va a poder darnos a comer su carne? La carne es parte intrínseca y fundamental del cuerpo. Si yo dijera me voy a cortar un dedo, me voy a quedar sin ese dedo. Si dijera me les voy a dar un pedazo de mi oreja, me voy a quedar sin el pedazo de la oreja. ¿Cómo puede? No podemos nosotros dar un pedazo de carne sin sufrir una pérdida importante. Nosotros porque somos finitos. Pero el Señor dice, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. ¿Qué significa en lo profundo? Y aquí la llamada es una llamada radicalísima, tremenda, tremendamente radical. Es la prueba de fuego para ver si realmente creemos. Algunos de nuestros santos padres, no recuerdo si fue San Juan Crisóstomo o si fue San Gregorio Magno el que decía, Dios en su misericordia no ha querido darnos un pedazo de carne, no ha querido ver que se transforma el vino, hacernos ver que se transforma el vino en la sangre, si no, probablemente no podríamos comulgar. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a bebernos una copa de sangre tal cual? ¿Y qué significa esto? Vemos la radicalidad del llamado del Señor en la persona de Pablo. Pablo va encendido de amor por Dios, queriendo acabar con aquellos que él piensa que están contra Dios. Y se encuentra con que Dios mismo es el que los va manejando y Dios en un momento dado le llama la atención. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él inmediatamente pregunta, deslumbrado, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Vete allí a la ciudad para que te digan qué tienes que hacer. Y la confianza, lo que le confía el Señor a Ananías, aún le voy a mostrar a Saulo cuánto tendrá que sufrir por mi causa. Es una radicalidad tremenda. ¿Qué tiene Saulo? Por un lado tiene la Torá, tiene los profetas, tiene su enseñanza de toda la vida como un buen fariseo. Por otro lado tiene la experiencia de Dios, ese deslumbrarse en la luz y la certeza interior de que realmente Él es Dios. Y entonces Él va a poder decir, todo lo tengo por basura. Todo lo que aprendí no lo quiero. Es una basura con tal de ganar a Cristo. Y que es lo que nos presenta ahora el Señor a ti y a mí. No es como el maná. Sí. Este es el pan verdadero, porque por este pan vivirá para siempre. Lo dice 2 veces. El que come mi carne y bebe mi sangre. Y mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. ¿Qué es la carne del Señor? La carne del Señor es la carne de la víctima de comunión. La víctima de comunión que es el propio Señor que se ofrenda en un acto de amor extremo, infinito, al Padre y a ti y a mí. En un acto de obediencia al Padre absoluto. Y con ese acto de obediencia nos reconcilia con el Padre de todas nuestras transgresiones. Pero alimentarnos de esa carne significa precisamente entrar en comunión, recibir el mismo destino, aceptar el mismo fin que Él. Y la sangre significa sin duda la vida. No es que podamos tener la vida eterna tan solo por comulgar al Señor, sino que ese signo, sacramento, que da toda una serie de cosas adicionales, nos tiene que llevar a la realización de aquello que vemos en signo en nuestra propia vida, en la vida real. Recibir el cuerpo sacratísimo del Señor me implica a mí disponerme a que mi cuerpo también sea roto como el cuerpo del Señor. Beber la sangre del Señor me implica a mí vivir mi vida de acuerdo a la vida que el Señor tiene preparada para mí y no según mis criterios. Cuando nosotros nos permitimos ser llevados por el Espíritu Santo, entonces comenzamos a vivir la vida de hijos. No antes.
Es indispensable que podamos tener una metanoia, una conversión verdadera hacia Dios, para poder disfrutar de la vida eterna. Y es triste que generalmente no se nos explica así. Cada uno de ustedes conoce la verdad en su interior. Juzgue lo que les digo y vean la necesidad de voltearnos hacia Dios, de buscarlo a cada instante y de hacer su voluntad. No por nuestros propios medios ni nuestros propios méritos, sino siempre movidos y apoyados, iluminados por la energía increada del Espíritu Santo. Dios les bendiga, hermanos.